queremos aprender, queremos conocer, queremos interactuar y recibir lo que Dios tenga preparado hoy para nosotros y que podamos juntos construirnos como cuerpo, cada uno sabiendo que es el Señor el que llama. Y bueno, estamos contentos en esta tarde. Así que, si les parece, hacemos una oración para poner este tiempo en manos del Señor y le damos el micrófono a Marcelo para que nos dirija en todo lo demás. ¿Oramos? Bueno, bendito Jesús, gracias por este día, gracias por una oportunidad más de escucharte, gracias por una oportunidad más de encontrarnos por este medio, de percibirnos, Señor, como hijos tuyos, con una gran necesidad de aprendizaje. Queremos conocerte más a vos, queremos aprender de otras experiencias. Así que bueno, en este tiempo te pido que vos, Señor, orientes todo a través de tu espíritu, a través de la concentración que generes en nosotros por la charla que trae Marcelo. Bendecilo mucho a él en su rol, en su, Señor, en toda la experiencia que le venís permitiendo hacer, que hoy podamos nutrirnos y que, bueno, podamos bendecirnos unos a otros en esta tarde. En el nombre de Jesús, te agradecemos y nos quedamos, Señor, con el corazón y con el pensamiento enfocado en lo que vos tenés para nosotros. En tu nombre, amén. Marce. Muchas gracias por la invitación. Yo quería saber si puedo compartir pantalla. Ahí te habilito, Marce, ahí te habilito. Gracias, porque voy a compartir algunas así cuestiones que queden grabadas para que la puedan escuchar por ahí. Siempre tiendo a tirar más contenido del necesario, es mi problema, pero por ahí algunas cosas les pueden servir y les pueden ayudar. Tengo un gran cariño por la congregación de Monte Grande, valoro mucho su esfuerzo por mantener viva la llama. Se fue la voz. Roger, se le fue la voz, me parece. Sí, Marce. ¿Se corta? Ahora sí, ahí va, ahí va. A ver, para que voy a ver si cierro algunas. Mientras va haciendo eso, Marce, yo lo que voy a hacer es mutear a los demás para que Marce pueda, no, en el momento de la grabación no haya ninguna distorsión del sonido, ¿sí? Entonces, gracias. Les decía que mi confianza siempre ha sido que el Señor no apaga el pábilo que humea, ¿no? Sino que ese palito que todavía está con humito, el Señor no lo apaga. Dice, Él no apagará el pábilo que humea. Y para mí, ni quebrará la caña cascada, ¿no? Es decir, Él es el Señor de la iglesia y las puertas del infierno, dice la palabra, no permanecerán contra ella, ¿no? ¿Hasta aquí se me escucha? Entonces, contarles un poquito quién es la Iglesia de la Misión y un poquito algunas de las cosas que hacemos y después cómo llegamos a lo que hoy estamos haciendo y compartirles un texto bíblico del libro de Nehemías que me parece un lindo modelo de trabajo, ¿no? Contarles algunos principios y después la última parte por ahí para abrir para reflexiones y demás. Les cuento entonces, a ver si puedo abrir acá. Ahí vamos.
¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, la iglesia, la misión, a lo largo de los años fuimos desarrollando una misión, un sentido de misión, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Y bueno, ahí está plasmada, la leo, pero este es el resultado de años de trabajo y de orar y de pensarlo, ¿no? Pero al final sentimos que teníamos que tener algo que nos ayudara en nuestro sentido de misión como iglesia. Entonces decimos, como parte de la Iglesia de Jesucristo en Buenos Aires, la misión existe para extender el reino de Dios en la ciudad, promoviendo un movimiento del Evangelio que traiga transformación personal, comunitaria, justicia social y innovación cultural por medio de la plantación de congregaciones e iglesias en la ciudad. Nosotros sentíamos que nuestra comunidad tiene que ser una comunidad plantadora de otras comunidades, ¿no? Ahí fuimos desarrollando esta visión de tener múltiples congregaciones, siempre bajo la misma autoridad de la sesión y siempre bajo la autoridad del presbiterio. Pero esto de congregaciones pequeñas, pero muy metidas en sus barrios, sirviendo integralmente, ayudaba mucho a hacer una misión relevante. Y también esta comunicación entre las congregaciones hacía que los recursos fluyeran rápidamente en cuanto a líderes, dinero y demás. Nosotros, ya les cuento un poquito cómo se fue desarrollando ese modelo, ¿no? Después la visión, y ahí tenemos lo que hoy somos 5 congregaciones. La visión 2025 es 10 congregaciones y la visión 2030 15 congregaciones. En ese proceso, las congregaciones pueden llegar a convertirse en iglesias particulares. No tenemos esta idea de que tienen que ser todas la misión, pero hemos descubierto que varias congregaciones pequeñas, unidas, desarrollan mucho más rápidamente un ADN y una visión que estar aisladas y luchando con sus presupuestos. Acá hay compartimiento de recursos, los ancianos predican en todos lados. Yo no predico en todas las congregaciones. Cada congregación tiene sus ancianos locales y el equipo pastoral, que somos 4, 5, vamos rotando y vamos predicando en diferentes lugares. Entonces eso agilizó mucho el trabajo y fue haciendo como que nos sentíamos parte de un movimiento, ¿no? Obviamente, estoy diciendo, somos una iglesia y estamos bajo la autoridad del presbiterio, ¿está bien? Eso es muy, pero muy importante también. En nuestro sentido de identidad ha sido fundamental. Trabajamos con grupos pequeños, muy fuerte eso para nosotros, la columna vertebral, desarrollar grupos pequeños. Y bueno, acá pongo algunos de los lemas, que son un poco las cosas que, digamos, esta es como la bandera, ¿no? Nuestra. Y es vidas transformadas por el Evangelio. ¿Y esto qué queremos decir? Que una vida es más importante que un programa o una actividad. Una vida vale todo el esfuerzo de todas las cosas. Que cuando hacemos una actividad y hay vidas que salen lastimadas, o se pierde un sentido de equipo, o estamos contentos porque recaudamos fondos. Digo, todo eso está muy bueno, pero lo importante son las vidas. Y es un lema que parece una obviedad, pero nos hemos dado cuenta que muchas veces caemos en el programa por el programa, en el evento, y a veces el evento sirve si las vidas son bendecidas, y no sirve cuando el evento se sirve a sí mismo, o el programa se sirve a sí mismo. El programa tiene que ayudar a edificar las vidas, a bendecir las vidas,
¿no? Y otra de las cosas muy importantes es que lo que bendice una vida y lo que edifica una vida es el Evangelio. Y ahí ha habido para nosotros un encuentro muy poderoso. En lo personal lo digo yo, con el Evangelio, siempre lo digo. Después de años de ser pastor, me encontré con el Evangelio de la Gracia, no como una puerta de entrada a la vida cristiana. Conocí el Evangelio, ¿no? Y ahora vivo en otras cosas. El Evangelio es para toda la vida y es cada día encontrarme con el poder de la cruz para que entienda que lo que Cristo hizo por mí es lo único que hace que yo pueda hacer lo que Él me pide. Y cada desafío que tengo por delante, primera pregunta es: ¿qué hizo Cristo por mí en la cruz para que yo pueda obedecer, cambiar, caminar, ¿no? Lo que sea? Y eso es un tema para mí muy, muy importante. La segunda cosa, el segundo lema, plantando congregaciones que hacen impacto en nuestros barrios, como decía, es un lema muy importante para nosotros. Entendíamos que plantar congregaciones no es tener un lugar, no es tener un edificio. Y esto es muy importante, porque a veces uno dice, bueno, necesito tener el boliche. Y está bueno el boliche, pero esto es otra vez lo que decíamos recién. Sirve si las vidas son bendecidas y hay vidas transformadas. No sirve si lo único que hacemos es servir al edificio y pensar que porque tengo el edificio tengo la iglesia. Y esto es muy, muy importante. Cuando vinimos a Palermo, de las 5 congregaciones, uno solo de los edificios es nuestro, y el resto tenemos una funcionalidad, tenemos proyectos funcionando que hacen que se puedan pagar los costos, proyectos de reino, de microemprendimientos, donde hay gente trabajando. Tenemos en algunos lugares funcionando la Universidad Siglo XXI, bueno, y lo que genera la universidad permite pagar sueldos a personas que trabajan para la universidad, hacer un ministerio universitario y aparte alquilar el lugar. En lugares donde no hay iglesias, por ejemplo, en Belgrano, donde estamos, en la zona que estamos de Belgrano, que es de lo que es, para los que conocen, entre Libertador y Cabildo o Santa Fe, en esa franja, desde General Paz hasta Retiro, no hay iglesias, hay por lo menos, 2 o 3 iglesias en esa franja, y hay más o menos, se calcula, 350.000 a 400.000 personas. ¿Cómo alquilás un lugar ahí? Imposible. ¿Cómo lo haces? En esta idea de plantando congregaciones que hacen impacto en los barrios, las vidas son las congregaciones. Y pensar creativamente para alquilar un lugar y para generar algo que, y esto es una premisa, cada lugar que tenemos tiene que funcionar todo el día. El lugar está abierto desde las 9 de la mañana, en Flores desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, para hacer funcional el lugar. Hemos descubierto que los edificios de las iglesias evangélicas son los lugares menos usados de la ciudad, lugares que en algunos casos valen millones de dólares, y no los usamos, los usamos mal. Y tiene que haber una reconceptualización del uso de los lugares. Esto es una convicción personal, ¿no? Y en tercer lugar, el otro lema es amor redentor por la ciudad, ¿no? Yo digo siempre, si no amamos la ciudad, no amamos el barrio donde estamos o donde sentimos que tenemos que ministrar, porque para ministrar a un barrio no necesito tener el edificio ahí. A ver, al final de cuentas Dios va a abrir una puerta, tenemos que estar en el barrio. Pero digo, por sobre estar en el lugar, físicamente hablando, con un edificio, tiene que haber primero un amor por el lugar. Y para tener amor por el lugar hay que conocer el lugar. Tengo que conocer el lugar y necesito también, perdónenme, me distraje. Necesitamos conocer el lugar y necesitamos también amar el lugar. Y es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿no? Esto estoy hablando desde nuestro lugar, desde nuestra realidad como iglesia.
como comunidad de fe. Les cuento nuestra historia, ¿está bien? Bueno, ahí les compartí la visión 2020, los barrios donde estamos, les muestro algunas fotos. Este es el Bajo Flores, ahí tenemos un centro de primera infancia que funciona todos los días. Bueno, funcionaba, ahora con la pandemia también está funcionando, damos de comer a familias y a los niños. Tenemos allí 160 niños todos los días. Esto es en Palermo, Belgrano, en esta casona donde funciona también la universidad. Tenemos allí 400 estudiantes universitarios y aparte estamos trabajando, abriendo la obra, ¿no? Ese lugar es un lugar de arte, es un lugar de un espacio donde hacemos también eventos, todo con fin de predicar a Cristo, ¿no? Obviamente no hacemos los eventos porque amamos los eventos, amamos el arte, la cultura, pero siempre con un propósito de mostrar nuestro amor por la ciudad desde la perspectiva de Cristo, ¿no? Bueno, Merlo también, ahí tenemos un comedor, tenemos, bueno, ahí estamos trabajando fuertemente, es el lugar donde estamos pudiendo volver a tener reuniones, porque ahí al costado tenemos un espacio abierto que vamos a empezar este domingo. Bueno, esto lo llamamos Casa Joven, pero es Caballito, es otro de los centros de la universidad, y bueno, ahí estamos funcionando también, ¿no? Y la proyección para los próximos años. No los quiero abrumar, pero les cuento el discipulado para nosotros, ¿no? Apunta a 3 áreas de la vida, ¿no? En el medio podemos poner la palabra evangelio, ¿no? En el medio de ese triángulo, pero desarrollar 3 cosas, que los llamamos las 3C. Primero, que la persona tenga convicciones, porque nuestra iglesia presbiteriana, una parte fuerte de su identidad son sus convicciones teológicas. Y esas convicciones tienen que estar en el corazón. Esas convicciones son como, surgen de la palabra de Dios. O sea, están contenidas en la palabra de Dios. Y no puede haber un discípulo que esté desarrollado, que no tenga una férrea contención en la palabra y convicciones, ¿no? En la segunda parte de abajo, carácter. Para nosotros es muy importante trabajar esto al corazón. Si una persona puede conocer mucho, nos pasa, viene alguna persona, yo conozco mucho, pero tiene que bajar al corazón. Y ahí pasa por los valores, pasa por las actitudes, pasa por la familia. Y en tercer lugar, la ciudad, que es el lugar donde misionamos, ¿no? Acá estamos hablando de las capacidades, ¿no? Así, los dones. Y ahí tiene que haber un equilibrio, porque a veces hay gente que está trabajando mucho, pero hay pocas convicciones, o poco carácter. Hay gente que tiene carácter, pero no hay servicio a la ciudad, o capacidades, o no desarrolla sus capacidades para servir, o no hay convicciones. Bueno, tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Y trabajar ese equilibrio es todo un arte, y es un proceso. Nosotros hemos desarrollado esta cosa, una especie de constante de crecimiento, discipulado, como para invitar a la gente a ir creciendo en su vida con Cristo, ¿no? Entonces, cada etapa contiene una serie de contenidos, de estudios, y no es una cosa de que ya pasé de un lugar a otro, ahora estoy centrado en Cristo, ¿no? Explorando. Es un proceso y es una ayuda para entender, bueno, en qué áreas de mi vida tengo que crecer todavía, ¿no? Así que, bueno, esto para contarles un poquito de la iglesia. Y les cuento esta imagen que tengo acá, antes de pasar un poquito al estudio bíblico que les quería compartir. Está un poco complicado, pero el círculo de abajo, que dice misión, visión y valores, se llega ahí, y nosotros entendimos que llegamos ahí por 2 cosas que están arriba, ¿no? La primera, el primer círculo, la pregunta es ¿quién soy?
mi identidad. Esto tiene que ver con la historia de la Iglesia presbiteriana, nuestra teología, ¿no? ¿Quiénes somos? Obviamente todo esto vinculado con lo que hablábamos del Evangelio, ¿no? Y todo esto. El segundo círculo es ¿dónde estoy? Esto es conocer mi barrio, mi congregación, y es muy importante estas dos cosas para definir una misión, una visión y valores. A veces nos largamos a definir una visión y valores, nos ha pasado, y no sabemos, no hemos trabajado fuerte nuestro quién soy, ¿no? Quién soy tiene que ver con estas convicciones y tiene que ver con nuestro carácter. Y dónde estoy tiene que ver con conocer mi ciudad, conocer mi congregación es conocer sus dones, sus fortalezas. No todas las congregaciones pueden hacer todo, y yo creo que es muy importante conocer las limitaciones y conocer las fortalezas, ¿no? Y eso ayuda mucho, y esto es un proceso, no es que un día uno nos pasó y nos levantamos y dijimos, ahora ya sabemos, tenemos claro, no, la pandemia nos dio vuelta a todo. Y es volver a pensar continuamente esto, bueno, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que el Señor quiere, no? Y ahora quería compartir un poquito, los 15 minutos que me quedan, un estudio del libro de Jeremías. Lo voy a hacer muy rápido, pero lo dejo como queda grabado para que por ahí lo puedan compartir o estudiar juntos. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante. Esperen a ver si puedo llegar ahí. A ver ahí. ¿Me ven ahí? Sí, se ve, se ve. Buenísimo, entonces presento ahí estamos. Esta es Nehemías y Nehemías Montegrande. Este es especialmente para ustedes, así que Qué grande. lo preparé especialmente. ¿Quién era Nehemías? El libro de Nehemías es un libro muy hermoso, es un libro que les aliento a leerlo, especialmente los primeros 6-7 capítulos, porque Nehemías fue un hombre, un laico, un hombre que tenía su profesión. Él no era un clero, no era un presbítero maestro, no era un pastor, no era un obispo. Él era un copero, un catador de vinos, que trabajaba en el palacio del rey enemigo. El copero era el que probaba el vino para ver que no esté envenenado, ¿no? O sea que y el rey le iba tomando confianza, porque sabía que en cualquier momento podía desaparecer, y era un tipo que arriesgaba la vida por el rey todo el tiempo. Y era una posición muy cómoda, porque, bueno, mientras vivía por lo menos, porque era un lugar de mucha confianza y donde el rey terminaba pidiéndole consejo para muchas cosas. Nehemías vivió en tiempos de la reconstrucción de su país, cuando su país había quedado devastado. Él vivió en un tiempo muy duro, en el cual él estaba cautivo con el rey de Persia, y su país, que era Israel, o que era Judá, y la ciudad de Jerusalén, estaba destruida. Había parte de sus hermanos del pueblo que habían regresado, pero él quedó, y alguien le vino a contar que había quedado que estaba todavía destruidos los muros de Jerusalén. Antes que Nehemías había venido Esdras, es otro libro que está justo antes del libro de Nehemías, y Esdras fue sí un escriba, un líder religioso, que él ayudó a reconstruir el templo, pero Nehemías ayudó a reconstruir los muros de la ciudad. Los muros representaban la seguridad de la ciudad, pero también representaban la identidad de la ciudad. Un muro traía protección, pero también ayudaba a construir la sociedad, la comunidad de fe dentro de la ciudad.
Entonces tiene significancia muy importante. Y yo pensaba en tiempos ahora de la pandemia, tiene ribetes para meditar. Bueno, el capítulo 1 y el capítulo 2, que es a lo que voy a hablar hoy, yo lo relato sencillamente y rápidamente, ustedes léanlo. Nehemías está en la corte del rey y viene un hermano de él. Él le pregunta cómo están en Jerusalén y el hermano le dice que están en gran oprobio y están los muros destruidos a fuego. Y dice que cuando Nehemías escuchó esto, dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, y hace a partir de ahí una oración tremenda. Escucha la noticia, su corazón se conmueve, hace una oración tremenda, el resto del capítulo 1, y en el capítulo 2 arranca 4 meses después, o sea que durante 4 meses él estuvo orando. 4 meses después, el rey le pregunta, porque en la oración él le decía, Señor, dame favor con el rey. El rey lo ve medio triste y le pregunta qué le pasa, y entonces Nehemías le cuenta, y entonces el rey le pregunta, ¿qué quieres? Y Nehemías tenía un plan, y le pide lo que necesita, y el rey le permite volver a Jerusalén para que él reconstruya los muros de la ciudad. Y cuando Nehemías llega, lo primero que hace es investigar la ciudad, investigar los muros, capítulo 2. Y cuando investiga los muros, entonces después reúne al pueblo y les declara de parte del Señor, vamos a reconstruir el muro de Jerusalén. El capítulo 3 es la reconstrucción del muro, una parte. Y es maravilloso ver cómo todo el pueblo, pero todo el pueblo, participa cada uno en su lugar, desde su vocación y desde sus dones, en la reconstrucción de los muros de esa comunidad. Entonces, lo dejo como reflexión, me parece interesante. En primer lugar, él recibe la información. Los primeros versículos del capítulo 1, yo les contaba, dice, pregunté el muro derribado, cuando oí, me senté, lloré e hice duelo. Y yo pensaba que en tiempos difíciles Dios quiere usarnos como agentes de restauración. Si no estamos en un tiempo difícil como iglesia en la ciudad, a todos nos está pasando, no nos pasa porque simplemente tenemos que esperar a que nos pase, sino que Dios nos puso con un propósito. Y esto Nehemías lo va entendiendo. Estaba muy cómodo en la corte del rey, no tenía apuros, y sin embargo escucha la noticia y su corazón se conmueve. Se conmueve no por una necesidad personal, sino por la necesidad que ve en la ciudad. Yo creo que esto es muy importante, es el primer paso de un llamado y de la construcción de una visión para una comunidad de fe. Y es que sentir la carga por la ciudad, sentir la carga por un lugar donde el Señor nos ha puesto. No pasa de un día para otro, pero que esa carga el Espíritu Santo la pone y nos da la razón de ser en un sentido de por qué estamos donde estamos, ¿no? En segundo lugar, Nehemías ora al Señor. Y la oración de Nehemías, yo la despliego aquí, queda grabada, léanla utilizando estas guías, tiene una riqueza tan grande, porque él utiliza todos los recursos que la oración te da. Te da adoración, él declara al Dios del pacto que guarda sus promesas, dice que ora de día y de noche perseverante, ora por los hijos de Israel, es una oración intercesora, ora confesando los pecados de sus hermanos, haciéndose cargo de lo que le toca, en lugar de apuntar con el dedo. Dice, Señor, si estamos así, estamos todos así. Declara las promesas del Señor. Y había un pastor puritano de nuestra tradición reformada que decía, a Dios, utilizando esta oración de Nehemías, decía, a Dios hay que reclamarle las promesas. Lo decía de una forma muy, muy respetuosa, ¿verdad?
Esto decir, recordarnos en oración las promesas de Dios, que por algo Él las dio. Y expectante, ¿no? Porque le dice, te ruego, concede ahora buen éxito. Dice, oró 4 meses esta oración. Concede ahora, ¿no? Concede ahora. Y no había tenido por 4 meses la oportunidad de hablar con el rey, pero tenía este sentido de expectativa en la oración, ¿no? Me parece que la visión se construye sobre la base de la oración y no hay vuelta de tuerca a eso. Parece que eso no es un tema de que, tengo la visión, ahora dejo de orar. Todo el libro de Nehemías es un libro de oración. Yo lo llamo la oración del hombre que trabaja o la mujer que trabaja, porque todo el libro es Nehemías ante un problema, eleva una oración a Dios, automáticamente. Y es una muestra de una vida que está en constante oración. En tercer lugar, bueno, ponía ahí, yo puse, la tarea es tan grande que solo Dios la puede hacer, y ahí es donde viene el espíritu de oración, ¿no? La oración aclara mi visión, la oración tranquiliza mi corazón, la oración activa mi fe. El capítulo 2, yo hablaba de cuando él le habla al rey, y es interesante que cuando el rey le pide, ¿qué quieres? Él dice, y oré al Señor de los cielos, y le dije al rey. Y lo que él le dice al rey, muestra la planificación que él tenía. Había trabajado en pensar, bueno, ¿qué hay que hacer? Y yo digo que escuchaba a un filósofo esta semana, decía, bueno, en tiempos de pandemia no se puede planificar, hay que vivir como se pueda. No es la realidad del pueblo de Dios. Cuando Jerusalén fue destruida, Dios le dice a Jeremías, el profeta, le dice que vaya y compre un terreno, en el tiempo cuando el terreno no valía nada. Entonces, nadie entendía. Y Dios le dice, porque va a haber un tiempo en que la tierra se va a comprar y se va a vender. Y la actitud de Jeremías era una actitud de decir, yo planifico para un Dios que es Señor de la historia, y un Dios que va a llevar a su iglesia adelante, y un Dios que va a restaurar todas las cosas. Entonces me parece muy importante la planificación. Después los planes no es una cosa estática, me parece que la planificación es un ejercicio que la iglesia se debe, porque es un ejercicio en la esperanza de que el Señor es el Señor de la historia. Y creo que eso me parece muy importante. Bueno, no puedo abundar en esto, pero la otra parte del capítulo es la observación, ¿no? Cuando Nehemías llega a Jerusalén y observa el lugar. Léanlo después, porque es fascinante, estos 4 versiculitos, y yo puse 3 cosas ahí. La observación detallada, esto es, se interesa por conocer su barrio, conocer la historia de su barrio, conocer el detalle de los muros caídos, dónde están caídos, qué estaba pasando. La observación participante, ¿qué quiere decir? No es que agarró un mapa y empezó, che, muchachos, cuéntenme a ver de qué se trata. Él decidió recorrer la ciudad, él, de noche, solo, con un grupito de gente, ¿no? Que iba caminando con él. Observación en equipo. Me parece que estas son 3 cosas que me parecen muy importantes en la tarea que Dios había encomendado a Nehemías. Y por último, Nehemías, ahí no pude terminar, cuando vuelve, le desafía a los ancianos, les dice, vamos a construir. Nuestro Dios está con nosotros. Es tremendo esa última parte, y yo se los leo. El Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni arte, le dice a los enemigos, ¿no? Pero un poco antes le dice a los ancianos, les dice, la buena mano del Señor me trajo hasta acá. Les conté todo lo que el Señor hizo por mí para traerme a este lugar. Y les dijo, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Bueno, hasta acá un poquito lo que tenía para compartirles. Me pareció muy interesante la vida de Nehemías para pensar en el tiempo de la iglesia hoy, ¿no? Me parece
muy, muy fascinante. Y después el capítulo 3, léanlo, como les decía, donde todo el pueblo se pone a trabajar, cada uno desde el lugar donde estaba. Cada uno tenía, la metáfora es, cada uno tiene cerca algo para reconstruir, en su vida personal y también en favor de la comunidad, en misión. Y cada uno de los que estaban en ese lugar construían la parte del muro que tenían más cerca. Había artesanos, había levitas, había nobles, había gobernadores, había albañiles. Cada uno reconstruía la parte del muro que más cerca le quedaba. Y esto me parece hermoso, porque esto es, cada uno tiene una tarea que cumplir. A cada uno se le ha dado un don, una capacidad para construir y reconstruir los muros caídos, para hacer la misión. Y cada uno tiene cerca de donde está ese espacio de misión. Y basta con orar, esperar, buscar, y creo que ahí es donde vienen todos esos procesos que se hacen en comunidad. Y ahí es una de las cosas que tuvo que hacer Nehemías fuertemente, trabajar por la unidad del cuerpo. Y esto fue muy interesante. El liderazgo de Nehemías fue un liderazgo de traer comunidad, de construir comunidad, porque sin comunidad y sin unidad es difícil trabajar. Y esto es parte también del proceso de carácter, ¿no?, del Evangelio y demás que hablábamos hoy. Muy bien, hasta acá nomás. No quiero hablar más, pero me parece que por lo menos eso puede serles interesante. Gracias, excelente. Estoy como que el corazón me late fuerte, no sé si les pasa a los demás. Gracias, es una palabra realmente poderosa, instructiva, porque creo que nos viene bárbaro, así que podemos abrir el espacio para tal vez alguna inquietud, alguna pregunta, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, el que quiera, deshabilítese el micrófono ahí o habilítese el micrófono. Sí, Gabriel. Permiso, Marcelo, ¿qué tal? Un gusto. Te vi en Merlo hace 2 años, pero no te vas a acordar de mí. ¿Cómo estás? El planteo que yo tengo es que es muy cierto todo lo que usted manifiesta de Nehemías, y yo agrego un detalle. No es solo que eran distintas personas, eran familias. Y yo creo que acá hay una cosa que es muy importante. La iglesia es una misión familiar. Tenemos que desterrar la idea de que los chicos acá, los padres allá, o sea, hay momentos para todo, pero la familia tiene que estar involucrada 100%. Empezando por los líderes, o sea, la familia tiene que estar respaldando a una persona que es anciano, a una persona que es maestro de la escuela dominical, a una persona que sea tesorero, ujier o encargado de mantenimiento. Es decir, de una u otra forma, la misión de la iglesia es un tema de familia. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Gabriel. Muy de acuerdo. Y es algo a lo cual aspiramos. Porque en un mundo quebrado y donde la gracia de Dios está obrando en todos nosotros, a veces hay procesos, ¿no? Y una buena comunidad que sabe dar un sentido de familia aún a los que no tienen familia, ¿no? En ese espíritu de familia hay restauración de familias. A veces pasa que a algunos les toca caminar solos, pero una comunidad que sabe impartir un espíritu de familia y de bendición, esto se va generando, ¿no? Y yo creo que es algo a lo que aspiramos. Aspiramos, y esto me refiero a aspiración en el sentido intencional, ¿no? De trabajo, no que aspiro y espero, ¿no? Nos esforzamos y esperamos llegar al fin deseado. Exactamente. Así que me parece que el espíritu de familia, de comunidades, en definitiva, cuando una comunidad tiene sentido de familia, la gente permanece. La visión y la misión y estas otras cosas tienen que ser
elementos muy importantes dentro de un espacio de familia. Y ser familia es, como comunidad de fe, es un tema fundamental y es la base de la estructura. Y si me permite, para ya después dejar el lugar a otro hermano, una cosa que a mí me impactó siempre en Nehemías es como ante el peligro, ellos con una mano trabajaban y la otra mano la tenían en la espada. Y para mí fue una figura tan clara desde la primera vez que escuché ese pasaje de que hay que trabajar pero no hay que descuidar las escrituras. Amén, así es. Y bueno, es un poco el equilibrio que hablábamos, ¿no? Fundamental, fundamental. Amén. ¿Alguien más? Aprovechemos. Después van a surgir un montón, seguro, de preguntas. Cualquier cosa te la hacemos llegar, Marcelo. ¿Cómo no? Y puedo grabar un WhatsApp y puedo responder sin problema, con mucho gusto. Para eso estamos. Gracias. Bueno, yo me quedé como impactado. Ahí está Rubén, seguro querrá hacer alguna pregunta. Me quedé impactado con esta cosa como del pan partido, ¿no? De partirse y de servir en distintos lugares, en distintos contextos, a distintas personas. Creo que requiere una gran generosidad, ¿no, Marcelo? Sí, es verdad. Siempre le digo a la gente, hubiera sido más fácil quedarnos todos en un mismo lugar, tener una comunidad grande y un pastor, y estamos todos bien, pero esto de ser pan partido me encanta, porque son más personas las que comen, y llegamos más lejos. Entonces, a mí me encanta eso. Me encanta decir que no predico en todas las congregaciones todos los domingos. Tenemos el equipo que vamos compartiendo el púlpito. Obviamente armamos un plan, tenemos todos predicamos la misma cosa, el mismo contenido, el mismo pasaje de la Escritura, para seguir un orden y que toda la iglesia sea nutrida. Pero estas cosas no se pueden hacer si no trabajamos otra vez con esta idea de comunidad, de equipo, de trabajo, ¿no? Y sí, es un sacrificio muy grande, pero vale la pena. Rubén, ¿querías preguntar algo? Sí, digamos, no tanto una pregunta, sino una reflexión. Primero, realmente agradecerle al pastor, siempre es enriquecedor la palabra que nos trae y nos deja rumiando, ¿no? Como para pensar. A mí me gustaría ser un poquito más práctico, es lo que estoy pensando en este momento, digamos, ¿no? En base a lo que él nos habló acerca de Nehemías, yo pensaba que a veces nuevos tiempos y por ahí hay que dejar estructuras que nos sirvieron en su momento y ahora no nos sirven, ¿no? Yo estaba pensando que, gracias a Dios, ¿no? El año pasado, al fin de cuentas, no alquilamos un local como pensábamos que teníamos que hacer. Y justamente en esto que el pastor dijo, ¿no? De pensar primero en la gente y después vemos, ¿no? O como estábamos hablando el martes, Dios está trabajando y lo que tenemos que hacer nosotros es acoplarnos a lo que Dios hace. Digo esto para ser concreto, ¿no? Por ahí nosotros buscábamos un local que nos quede cómodo, que tenga 2 ambientes, baño, acceso para coches, colectivos, qué sé yo, ¿no? Y por ahí tenemos que pensar primero dónde queremos, a qué gente queremos llegar, y estudiar el barrio, como decía el pastor, ¿no? Bueno, me quedé pensando en eso, ¿no? Pensando en el futuro nuestro. Y también lo que dijo el pastor, por ahí, en vez de pensar en un local para todos, fortalecer 3, 4, 5 células y células que después reproduzcan otras células,
y después vemos, ¿no? O sea, a mí me pasa lo mismo. El año pasado decíamos, bueno, necesitamos un local porque no fuimos, necesitamos un pastor porque se fue, ¿no? Y por ahí es otro tiempo y al futuro podemos pensar en eso, pero en el presente, por ahí el Señor nos está mostrando otra manera de ser iglesia y que va a ser efectiva para este tiempo que tenemos, ¿no? Bueno, son cosas que estoy pensando ahora. Muy, muy interesante. Y estoy de acuerdo. Y esto es para todos, ¿no? La crisis es la oportunidad, porque esto de no tenemos el lugar, y después de 8 meses de cuarentena, gracias a Dios que no tenemos el lugar, digo, porque hubiera sido un costo enorme para sostener. Y sin embargo, la comunidad, sigue siendo iglesia, y eso a uno lo hace pensar en qué es la esencia de la iglesia. Y a partir de ahí, después, obviamente, surgen desafíos y necesidades y demás, pero esta es una oportunidad para definir la esencia de la comunidad, y eso, si queda hoy definido, y a veces estos momentos difíciles dejan una marca inolvidable, que hace que la iglesia tenga una impronta, que la va a seguir por toda su vida, una marca espiritual, que va a ser de mucha bendición. Así que después van a venir las otras cosas, ¿no? Obviamente, Dios va a proveer y va a traer, pero me parece que este es un tiempo hermoso para ustedes, para todos, de oportunidad para, gracias a Dios, no estar dependiendo de sostener cosas que serían difíciles de sostener. Y sin embargo, no por eso dejar de crecer. Nos ha pasado en la misión, en estos meses, que hemos crecido enormemente. Hemos crecido en número, nuevos miembros, gente que se quiere bautizar, y no hemos podido utilizar nuestros lugares. Todo ha sido por grupo pequeño y ha sido por proyecto evangelístico. O sea que, y no pasa por... Quien desarrolla eso no soy yo, ha sido todo el grupo de hermanos y hermanas. O sea que digo, esto es maravilloso. Descubrimos algo que no nos dábamos cuenta que teníamos. Así que me parece un tiempo muy bueno, en muchos sentidos. Gracias, Marcelo. Me encantó la palabra descubrir. Creo que en este tiempo nos está sonando bastante esto de descubrir, y bueno, me venía la imagen también de para dónde patea, ¿no? Creo que esto de conmoverse por es clave. Así que bueno, que Dios trabaje en nuestro corazón integralmente en todo, y bueno, en comunidad y en familias, como decíamos. ¿Hay alguna otra inquietud, pregunta, ganas de...? No se queden con las ganas, aprovechemos. 2 minutitos más. Marcelo, ¿te sacamos? Sí. Dale, ¿hay No hay alguna problema. preguntita más? Hay algo que a mí me impactó, es el proyecto que tiene la misión. La verdad que está buenísimo. Me encanta que puedan proyectar que al 2025 van a tener tanta cantidad de congregaciones, y en el 2030 lo mismo, ¿no? Que está bueno porque también a uno lo llena a pensar a que no solamente en tener eso de la congregación en los hermanos de que ves todos los domingos, sino que pensar en que hay mucha más gente que precisa de Dios, y que es fundamental crear un espacio o crear un momento o algo especial como para que esa persona pueda conocer al Señor, ¿no? Y que no solamente sea la gente constante que vemos todos los domingos. La verdad que me hizo un puff en la cabeza, que está buenísimo pensarlo, así que nada, muchas gracias, Marce, más bien. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Marcelo, nos saludamos,
y bueno, lo liberamos también. Cualquier cosa, el que se quedó con ganas de algo, puede mandar un WhatsApp y se lo reenviamos a Marcelo. Y con gusto, en lo que siempre desde la misión estamos para servir. Así que vamos a acompañarles no solo en oración, sino también en intención de estar al lado de ustedes lo que necesiten. Les Muchas amamos gracias. y valoramos muchísimo, pero muchísimo, la energía con la cual han mantenido el fuego en el corazón por ser comunidad y entender que tienen un llamado. Y el Señor es el que se encarga de avivar esas cosas en el corazón. Así que doy gracias a Dios por ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Saludito para todos. Luego, chao, chao. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Adiós, Buen fin de- adiós. Gracias, Roger, por la técnica. No, por favor.